Y aquí estamos muy cerquita del aeropuerto de Cairns. Acaba de pasar un avión. Pero un ruido... Por Sí, cerca. sí, está aquí a 10 metros, literal. Muchas veces ya os hemos dicho que en Australia es muy común ver todo tipo de furgonetas, autocaravanas, hasta coches de alquiler, campers, preparados para dormir y vivir dentro y hacer camping. Aquí hay cantidad, está Pero lleno de lleno. empresas, de alquiler, de venta, de camper, hay campers por todos lados. Que también te las venden. Mira, pues ahí pone. Alquilamos, vendemos, compramos todo. Estamos yendo a buscar la furgo que nos van a dar, que es muy parecida a la Sayoneta, a la que tuvimos durante 12 años. Cambiamos de furgo y vamos a volver de alguna manera como a los orígenes, a ver cómo es, pero yo creo que sí que es bastante, un poco similar a la Sayoneta. Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Bueno, pues esta va a ser nuestra nueva furgoneta de alquiler. La hemos alquilado con Awesome Campers, que la verdad pues son una empresa que tiene furgos económicas y las puedes alquilar por un precio bastante económico comparado con otras de la competencia. Por ejemplo, esta está saliendo por unos 70 o 75 dólares el día. La cual cosa, pues la verdad que es una de las más económicas que hemos encontrado, ya sea en Australia o en otros países. Bueno, qué emoción, la furgo ya es nuestra. Ah, qué pasada, Se ve ¿no? grande, ¿eh? Mira, mira también. Hombre, está chula. La Reaper. Que parece Creeper con nuestros amigos. Mira, a mí lo que me ha Muy flipado grande. es esto, María. Mira, A mira. ver. Esa. Se abre sola. Mira. Bueno, pues eso, vamos a volver a probar o a estar con una furgo similar a la Sayoneta. Iba a decir mini camper, pero no, es una midi camper. Es media, medium camper. media, ¿no? Sí, 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 sí. Automática, ¿eh? Sí, ¿eh? Estamos muy acostumbrados a ir en automático. No. Pues aquí estamos las dos furgos, María atrás con la Oso Camper y nada, estamos yendo las dos furgonetas juntos porque hasta mañana pues no tenemos que dejar esto y ahora vamos a comprar algo de comida. Primera experiencia ahí de María al volante, vamos a ver qué tal le ha ido. Guau, súper bien, ¿eh? La verdad que se conduce súper cómoda. Claro, esto es como llevar un coche y lo nuestro es llevar un camión. Y entonces se siente la diferencia en la conducción, sobre todo, ¿no? Claro, tú dirás, automático. Sí, 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 es súper, súper cómodo, la verdad. Bueno, pues aquí llegamos con las dos. ¿Qué tal fue con la tuya? Ay, yo estoy encantada ya. La llevo como si fuera la Sayoneta. Ahora que nos hemos acostumbrado y ahora cambiamos. Bueno. A ver. Mira aquí. Mira qué cocinita. Sí, esta tiene la estructura clásica de estas que tanto se ven de todas las marcas, con la cocina atrás. Aquí tiene una pequeña ducha también. Y aquí ya está una neverita. Uy. Aquí para poner los alimentos, bueno. Ah, mira, y esto es de la placa solar que bueno. tiene arriba. Mira. Y viene, claro, con todo el menaje limpio. Claro, Ah, pues mira. sí, pues aquí tiene El agua. 25 litros de agua, Será toda una experiencia, familia. todo lo que necesitamos. ¿Has visto? Marta tiene una pava para hacer tomate. No hace falta que nos traigamos el nuestro. Mira, la mini luz. Ah, aquí está la pata de la... De la mesa, De la bueno, mesa. viene con todo. Ah, una Anda. ducha solar, mira. Haciendo todo el trasvase aquí de cosas. Nos vamos 4 días, pero es como cuando hay gente que se va un fin de semana de vacaciones y se lleva ahí 5 maletas, pues nos pasa un poco igual. Bueno, ya estamos listos para marchar y miren, o sea, me he pegado un susto con el bicho palo este.
Es que es gigante. Pensaba que era una araña, tío, qué estrés. Bueno, un palo parece, pero nunca había visto uno tan grande. Es muy grande, gente. Hostias. Sí, sí. Lo bueno es que estos son inofensivos. Ya, no, menos mal, qué estrés. Ay, bueno. La cantidad de bichos que te puedes Sí, encontrar sí, en sí, Australia. estos días es una constante. Bueno, ¿qué más? Pues vamos. ya, ¿no? Cada uno en un auto y vamos. Y vámonos. Entonces, ¿ya está la furgo para dejarla? Sí, Esta ya está con todo aquí también. sí. Uf, qué estrés. Siempre es una angustia dejar la furgo en el taller, pero va a salir todo bien. Esperemos que sí. Te la quedan como 3 días, le hacen un montón de cosas. Finalmente vamos a cambiar la caja de cambios completa. Aprovechamos para cambiar el embrague, ¿no? Lo que Exacto. El dicen embrague. siempre. Y al cambiar una cosa vale la pena cambiar la otra. Sí. Y bueno, sí, algunos soportes que nos recomendaron, bueno, Sí. algunas pequeñas cositas. Pues yo creo que está todo, ¿no? Sí, qué estrés. Bueno, va a ser la primera vez que vamos a estar sin nuestra casita aquí en Sí. Australia. Bueno, vamos a ver, ahora que ya cuando volvamos ya esté la caja de cambios perfecta, todo Ah, perfecto. Y ya para poder seguir el viaje hacia el interior de Australia, que es la parte más salvaje, de hecho. Más ¿no? complicada, Así que, sí. Bueno, pues aquí dejamos a la Wallaby y nos vamos con la Awesome. Está poco tiempo que no nos da tiempo a darle a ponerle un nombre, así que para mí es la Awesome. ¡Chao, Wallaby! Ahí se queda. Es súper silencioso, María, esta Ya, furgo. No, es que es el polo opuesto a la Wallaby, o sea, es Sí, ¿eh? automática, se lleva como un auto, es pequeña. Bueno, luego en el interior también se siente, ¿no? Bueno, y por eso también estamos llevando a reparar a la Wallaby, porque en el fondo nos interesa que tenga primera. No queremos sentirnos limitados en el viaje. Exacto. Y luego también era importante el tema de que en medio año teníamos que pasar la inspección técnica y Claro. realmente lo más probable es que no lo hubiese pasado. Y aquí si no pasas la inspección técnica es como que te diesen de baja el vehículo y es una movida. Pues obviamente es una inversión importante, pero finalmente también pienso, claro, cuando tú te compras una nueva casa, pues le metes inversión. Al final nuestra casa es la Wallaby, aunque la Wallaby tiene la fama de tener el motor indestructible, pero pues después de 20 años de rodamiento pues hay otras cosas que se van deteriorando, ¿no? Igual yo la venía conduciendo y pensaba, es que me encanta mi casa. O sea, claro, es como que yo estoy súper a gusto en la Wallaby. Igual está bien hacer así una probadita así, algo similar a la Sayoneta para cuando algún Claro. momento volvamos a México, Sí, ¿no? ya estar más acostumbrados también. Sí, porque María decía, podríamos haber alquilado un hotel, un apartamentito, una habitación donde sea, estar esos 3 días que tenemos que estar sin la furgo, pero nosotros no. Hemos preferido pues alquilarnos una furgo. Pero es que te da una movilidad, o sea, este país está tan pensado para ir en furgo, pues que es una pena quedarse en un hotel pudiendo tener la opción de furgo. Después de 1 hora de camino desde Cairns por una carretera de montaña así bastante serpenteante, hemos llegado a un lago espectacular. Encima tiene baños, interesante porque aquí muchas campers como la que hemos alquilado pues no tienen baño. Australia la verdad está muy bien preparado y hay baños por todos lados, así que sin problema. Y ya ves qué lugar chulo hemos llegado, Sí, no, mira qué loco. Wow. Sí, qué lago. Está mucho más fresco aquí. Ay, sí. Y es que hemos hecho una subidita guapa, ¿eh? Estoy medio mareado de tantas curvas. Sí. Ojo a la casa de té que han montado aquí, ¿eh? Madre mía. Encima del lago. Sí, sí, mira. Qué vistas privilegiadas, ¿eh? Mira qué guay. Qué lindo. Sí.
concierge la nevera. Y te voy a hacer un batido especial. ¡Wow! Un smoothie que he traído todo para hacerlo. Vamos a ver. Y bueno, nos hemos traído nuestra estación solar portátil de Jackery porque, pues como sabéis, nosotros no podemos pasar sin nuestra mini pimer, sin nuestra procesadora de alimentos. Así que nada, te voy a hacer tu batido especial. Habías visto que hay otra nevera. ¡Wow! Entonces aquí he puesto las cosas que necesitaba más a mano. Mira qué bueno. Frambuesas, ¡Qué rico! leche vegetal. ¡Guau! Lo tenías todo preparado. Ajá. Y aquí te he traído también cositas para desayunar. ¡Qué rico! ¡Qué hambre! Y aquí tenemos nuestra mini pimer. Que no falte. Somos así de frikis, ¿eh? La gente dice que es indispensable para ir en camper. La mini pimer. A ver, por aquí. Es que somos cocinitas, María, nos gusta llevarnos todo lo que podemos de cocina, pues nos lo llevamos. ¿Qué es? Uno de mis smoothies preferidos es el barándano, que lo conocimos en Costa Rica, Ay, justamente ahí, con esos ticos que se las saben todas. Y es básicamente arándanos con bananas y esto. Te trajiste la crema de Me traje cacao. la crema de cacahuete. Y yo voy a hacer una variación, le voy a hacer con frambuesas, que me encantan. Es súper fácil de hacer, gente, si lo pueden hacer en su casa, no nos hacemos responsables de que luego el problema es que siempre quieres esto, es tan rico. Le pusimos la banana, le pusimos las frambuesas y ahora el toque, a ver. Lo ideal es que sea sin azúcar, que sea 100% cacahuete, digamos, porque ya queda dulce de por sí. Y va a ser la primera vez que claro, estamos en Australia con una furgo haciendo vida fuera, que es lo típico, ¿no? Lo que vemos con mucha gente joven sobre todo. De hecho, esta también se puede adentro, pero cuando hace una parada corta y se está a gusto afuera, pues apetece estar aquí afuera y tienes como todo a mano. Y llega el papel importante de la mujer. Colorcito, ¿eh? Pues ya ves, con la Jackery, que tiene un pico de 1500 vatios, vamos sobrados, porque creo que esto solo tiene como 700 o algo así. Vamos, prueba. Encima está fresquito. Pues sí. ¿Cómo lo vamos a llamar a este? Si el otro era barándano, este es... Morándanos. No. No, Da igual, es el barándano de frambuesa. Verduras, un poco de tofu, y le voy a tirar el huevo. Y unos huevos revueltos fantásticos. ¡Wow! Ahora sí. A disfrutar. Tortillísima es esto. Al final salió tortilla. Qué rico. Bueno, espectaculares las vistas del lago. Hola, sí. Le encanta comunicarse, pero nadie la entiende, pobre mujer. ¿Han visto qué locura este lago aquí en medio? Y es que estamos en las Tableland, se llama. Y ahora estamos yendo hacia otro lago, que es que está aquí al lado, esto está llenísimo, que forma parte del Parque Nacional de Crater Lakes, que son lagos que se han formado dentro de cráteres, de volcanes. Al lago Icham, y aquí sí se puede notar que está rodeado de árboles y como que está en forma de cráter, ¿no?
Pero no entiendo, María, porque aquí veo como si te pudieras bañar, pero yo aquí veo que salen cocodrilos. Pues... Mira, se bañan, sí, sí. ¿Qué dices? Hostia. Freshwater crocodiles are considered timid and not life-threatening. Que nades con cuidado. ¿Qué quiere decir básicamente? Nada, o sea, tú vete a nadar y si te coge el cocodrilo mala suerte, porque ya me dirás nadar con cuidado. ¿Qué quiere decir? Pero es un poco surrealista porque te dice, este cocodrilo puede ser agresivo si lo molestas. Ah, Es la primera vez que yo lo veo, porque otras veces te decían no te metas, ahora te dicen métete, pero no molestes al cocodrilo, porque si no te puede comer. Bueno, puedes entrar aquí y echarte una refrescada. Don't you have fear of crocodiles, no? No, no crocodile. No crocodile? Oh, not every time I've been here, I haven't seen one. ok. And apparently they're only little ones. They're not the big saltwater ones, but they're meant to be timid and they're meant to run away. Ok. That's what they say. But yeah, we've kayaked all the way around and that, and I haven't even seen them like up around them. So there is apparently a couple that live in here, but Yeah? yeah, I haven't seen them yet. Good luck. Yeah, that's right. If I'm going, no, it's got me. No, it's a lot of people swimming, so... Yeah, no, it's okay. Yeah, it's cold though. Yeah? Ah, ya. It's a bit cold. Oh, Ready? Are you going, Ah, bueno. sin problema. I'm gonna need longer. Is it really cold? It's lovely. Yeah. Que son chiquititos y tienen... Chicos y tímidos, bueno. Son tímidos estos cocodrilos, ya saben, no pueden venir aquí tranquilamente. No, pues la señora dice que ya había venido y que no hay problema. Mira como nuestra wallaby. Ya se echa a faltar, ¿eh? Mira, estamos aquí Ujú. y aquí la caminata. ¿Cuánto será? Mira, 3 3 kilómetros. Ah, vamos, No sí. es tanto, ¿no? Genial. Ahí dice que han visto casuares también. Ah, mira qué lindos. Y este árbol que tiene las raíces afuera. Wow, es bien impresionante, ¿no? Mira, parece sacado un cuento de hadas. Qué fuerte pensar que estamos en el cráter de un volcán, ¿no? O sea, llega un punto en que como que te olvidas, ¿no? Porque no da la sensación, pues ya hace miles de años que está extinto, pero esto en otra época era un volcán en erupción de repente. Pero ya hemos estado en otros lugares que también son volcanes, que son lagos. Sí, En México. México, en Cataluña incluso, En Cataluña ¿no? tenemos uno que tiene una iglesia, no es un lago, La pero hay una iglesia. iglesia dentro. O sea, como Sí, que es sí, habitual reciclar los cráteres. Se autorreciclan, tienen esa capacidad la Tierra de autorreciclarse. Qué guapo el pueblecito. Sí, ¿eh? La casa está típica. Qué guay. Pues sí, hemos llegado a Yungaburra. No, se pronunciará Yungaburra. Yungaburra. Con las típicas casitas así. Kookaburra. Casitas de maderita. Y tiene todas unas zonas para hacer caminatas. Está súper lindo este pueblito, por lo que he visto. A ver, Marta, ¿dónde me has traído? Hay un lugar, ya verás qué chulo. Tú déjate sorprender. A ver. Ándale. Es un puente de los que a ti te gustan. Puente colgante. Lo vi en una foto y dije, yo quiero ir a ese puente. Mira qué pasada. Wow, es bien estrecho, ¿eh? Mira el río, ¿eh? Aquí seguro que le gusta el platypus, al ornitorrinco. Pues sí. Estamos yendo a un Airbnb
Park que encontramos económico aquí en la zona. Pagamos $25 australianos por los dos, un lugar sin electricidad. Se me hace curioso porque está en pleno campo de cultivo, o sea, son todos campos de cultivo y bueno, pues llegas a la zona del RV Park que está cerca de un río. Vamos a ver. Sí, estos lugares, como siempre os explico, nosotros usamos un par de aplicaciones. Está el Campermate o si no el Wikicam, son las dos que más usamos para buscar dónde aparcar en estos lugares súper útiles. Otra aplicación que usamos muchísimo es la de Petrol Spy, que es para saber dónde encontrar la gasolina más barata. Y otra aplicación que usamos mucho también es la de Vibravan, que es una aplicación hecha por viajeros y que es fantástica para apuntar todo lo relacionado con un viaje. Puedes anotar dónde has dormido, te hace una ruta del viaje, anotar todos los gastos y automáticamente ella te hace todo tipo de presupuestos. Puedes anotar cuando le toca servicio a tu coche. Es súper completa y se nota que la ha hecho un viajero. La recomiendo que paséis a verla, ideal para viajeros. Y pues nada, ya hemos llegado al parking. ¡Mira, María! ¡Qué pedazo cama! ¡Ostras! Parece cómoda, ¿no? Es un pedazo colchón, tío. Claro, para es que sea grande. cómodo al final tiene que ser denso. A ¡Guau! ver. Oh, Grande. sí que está buena. Creo que vamos a dormir bien a gusto, ¿eh? Ahora hablaba con nuestros vecinos, que son unos ingleses que vivieron en Barcelona. Ah, Bueno, mira. el chico vivió en Barcelona 7 meses y estábamos conversando en catalán, justamente. ¿Qué dices? Sí, aprendió catalán y dije, uy, hacía 3 años que no lo hablaba. Y se animó yo pensaba que me diría 4 palabras y no, la tiene bien fluido. Claro. Y me dijo que es la tercera vez que vinieron aquí, que siempre que van al río ven ornitorrincos. ¿En serio? Sí, Ostras. el río que está aquí del otro lado. Lo bueno es que aquí si hace calor puedes dejar abierto atrás. Sí, que puede entrar una tarántula también, o un pájaro, o un o un bicho palo. Un bicho Pero bueno, aparte de eso sí. Listo, ¿no? Fantástico. Cama hecha. Preparados para después. Ándale. A dormir muy bien aquí. En el súper del pueblo he comprado esto. Nunca había visto algo así. Es muy raro porque dice que solo lleva manzana, Manzana con y menta y vitamina vitamina C. pero es sparkling, es con gas. Bueno, vamos a probarlo. Salud. Está muy buena. Wow, se las inventan todas, ¿eh? Está muy rico. Wow. Míralo, ahí. Ahí sí, volvimos a ver a nuestro amigo ornitorrinco, el personaje, más personaje. Está bonito esta zona, ¿eh? Es una chulada. Este camping me gustó porque ponía eso, que tenían este río cerca y que podías ver todo tipo de animales. No me esperaba tan fácil ver al ornitorrinco porque Sí. es difícil de ver en teoría. Ándale, mira qué buena oficina te montaste. ¿Qué te parece? Pues está Es amplio, cómodo. ¿eh? Sí. Yo pensaba, no, esto es así más de... Pero no. Es grande la mesa. Sí, Y claro, con estos cojines que tiene, tío, pedazo de oficina me he montado acá. sí, total. Mira, cargando todas las baterías, todo. Sí, como siempre, la aprovechando. verdad que ha sido un acierto llevarse esto, porque claro, la furgoneta viene con un enchufe para el teléfono, pero como para cargar todos los trastos, por poco que hagas un poquito de, ¿sabes? Que tengas las cámaras, el dron, estoy aprovechando, el ordenador que gasta bastante.
Viene de lujo y esta mañana lo teníamos ahí cargando con la placa solar y en un plis plas se carga, mira, lo tenemos aún 76 aún. Sobramos. Fantástico tú. Bueno, Y bueno, ya sabéis que ya quería, aprovecho para decíroslo, que tenéis con el código FURGO05, solo hasta final de mes, os hacen un 5% de descuento en todos los productos de su página web. Así que aprovechad y tabichear ahí porque seguro encontráis el tamaño y la potencia perfecta para vuestras necesidades. Fantástico. Bueno, este camping no deja de sorprendernos. Aquí detrás íbamos a limpiar los platos y de golpe hemos visto que... Y es como un cangurito, pero distinto, más pequeño y es diferente del wallaby y de color como más oscuro también. Nada, pues estábamos tratando de grabar a este animalito, que todavía no tenemos claro, creo que no es un wallaby. Y el chico me decía, el guía, dice, no te preocupes que ahora vienen muchos. Digo, ¿cómo que vienen muchos? Dice, no, es que ahí ahora les van a dar de comer y vienen. Creemos que era algo informal, ¿sabes? Que yo qué sé, digo, le van a dar los restos de algo de comida y lo tiran por acá. No, gente, tienen aquí montada Hay una tarima, mira. Armaron yo me la estoy tarima. imaginando aquí el banquete en breve. Y sí. Y estos bichos que no son tontos, pues están aquí esperando. Bueno. Les está tirando... A ver, ¿qué es? Ah, mira, maíz. Maíz, sí. Comen maíz. Empieza el show. Nunca sabes qué te vas a encontrar en un camping en Australia, ¿eh? Mira, ahí llegan. Hombre, tú dirás, lo tienen claro. ¡Wow! ¡Ay, qué es lindo! Ay, pero hay que preguntarle qué es. Yo diría que es un wallaby esto. ¿Es un wallaby? No. ¿Yes? Ah, ok. They call it paddy melon. Ah, mira. Ok. Parimelon. Pues nada, por aquí el señor nos ha confirmado que se llama Parimelon Wallaby. Al final era... Mira, ahí viene otro. Y otro, wow. Pues era una variedad más de wallaby, pues que hay gran cantidad, ¿no? Ay, esta tiene la cría dentro, María. Ah, no me digas. Sí. Verdad. Y mira, llegó un possum que vimos nuestro primer possum allá en Sunshine Coast. Y este es más, verdad, no me sí, acordaba. ¿te acuerdas? De noche. Sí. Y este tiene un color más marroncito. Qué lindo, mira cómo huele. Ay, mira qué... Ay, no, ¿cómo fue? Tan lindo el possum. Sí, hemos podido ver que esto es una práctica bastante habitual en Australia. Les ya encanta. en Cape Hillbrook, ¿no? Les daban en la playa para que llegaran los wallabies y los canguros. De hecho, por aquí está lleno de lugares que alimentan cocodrilos para que tú vayas a ver el espectáculo de alimentar cocodrilos y hacen que salten. Sí. Y todo esto que nosotros no hemos ido porque es algo que no estamos muy de acuerdo, la verdad, que hagan No es lo espectáculos. que más nos gusta. Y Y en esto este caso, pues bueno, es otra variedad. Pues eso, en varios campings, pues como que dan de comer a los animales para que tú los puedas ver. Personalmente preferimos verlos de forma libre, pero bueno, en fin. El platypus está ahí de forma libre Eso en sí, el río. eso sí. Hemos llegado aquí de casualidad porque en la furgo hay para limpiar platos, pero hemos dicho, anda, si hay aquí un quincho espectacular, tienen cocina aquí en el camping, y hemos venido aquí a lavar los platos y todo. Y eso. Casi nos lo perdemos porque Sí, total. llegamos a venir con nuestra furgo y no la habríamos visto, claro. Mira, este viene a buscar comida aquí, está aquí encima del tejado, tan lindo, el pozo. Le tenía la cámara bien cerquita y se acercaba a ver. ¿Será Bien comida? curioso, ¿eh? Tan lindo. Qué impresionante animal, mira qué patitas. Está muy lindo con esos ojos tan abiertos. ¿Qué dices tú? Qué pacha, eres bien curioso tú, ¿eh? Sí, guapo.
Matecito fresquito. Para entrar en calor. Yo miro si es el camión. Uy, es el de las basuras, María. Hostia, lo pilla por delante, tío. Uy. La pava, que nunca falte, la pavita. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ya estamos en ruta otra vez. Nos hemos despertado tempranito, desayuno y vamos. Mira el señal este de Wildlife. Es el canguro de... es este de el que árbol. queremos ver. ¡Ay! El Ay, ojalá lo canguro de veamos. árbol. Creo que de los animales que hemos visto hasta el momento es de los más complicados de ver, por lo que nos han dicho. Pasó un poco con el casuario, pero al final vimos un montón, ¿eh? Con el ornitorrinco, pero al final ya ves, hoy hemos visto ayer, ¿no? Y pensábamos que ya no veríamos más ornitorrincos, volvimos a ver. Bueno, bien, hoy me animé a conducir. Bueno, claro que no es muy difícil. Va fina esta, ¿eh? Es como, ok, dale al acelerador y ya. Sí, sí. Pero es que no sé, yo imagino que ya mucha gente tiene coches automáticos, pero para mí es toda una novedad esto. ¿Y ahora qué? Freno, el coso este. Push. Freno de mano que es de pie, curiosamente. Y esto En este caso. en parking. Parking y ala. Ah. ¿Listo? Papúa. Ay, me encantan estas pasarelas que construyen así, en medio de estos bosques. Estamos llegando a una zona que le llaman la cortina, entiendo, de higo. Ah, claro, Fig ¡guau! Tree, y la cortina es esta. Ya ves, pedazo de arbolazo. Pues mira que hemos visto árboles impactantes, pero como este, pocos, ¿eh? Es que es una barbaridad si se fijan cómo ha empezado a sacar raíces desde arriba del todo, que habrá ahí como 10 metros, y creando, claro, esta sensación de cortina. Una locura. Y es gigante, o sea, le han hecho toda una pasarela porque es que es muy grande. Pedazo árbol, ¿eh? Mira que hemos visto árboles guapos, pero como este ninguno, ¿eh? Qué loco. Y casi que te lo pasas de largo, porque es como que tienes que venir aquí a posta, pero está muy cerquito aquí de Yungaburra. Sí, pero sí leímos que aunque era una voltita muy chica, valía la pena pasarse, ¿eh? 100%. Sí. Wow. ¿Sabes? Tú desde aquí no lo verías, ¿eh? Se intuye, pero no se ve del todo. Tengo la solución, María, por si no vemos al canguro de árbol. A ver. Ah, ¿Te míralo. puedes convertir en uno? Aquí está. A ver. Aquí ya tenemos al primer canguro. Ay. Quien no se conforma es porque no quiere, ¿eh? Sí. Nos dijeron que viniéramos a preguntar aquí al Malanda Falls, que ellos te pueden decir, a ver, la gente normalmente avisa, oye, he visto un canguro de Los árbol, ¿no? avistamientos, no te dicen dónde es. Bueno, Y como tienen un circuito y tal, te pueden decir en el árbol 502.
Para la zona, más o menos, Aquí, ¿no? claro, ¿ves? Para hacer varios circuitos. ¡Wow! Tiene una cola larguísima. Sí, nos hacemos una idea de cómo es este... Guapísimo, ¿eh? ¡Wow! Claro, es que quedan totalmente camuflados entre los árboles, madre Ya, mía. por eso es tan difícil de ver. Como no estén activos que se muevan en ese momento. Buah. Madre. Un montón de tortugas, María. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, qué lindas. Y nada, nos han dicho que hace días que no ven ningún canguro de árbol por acá. Pero bueno, que si lo vemos les avisemos. Así que vamos, ojalá podamos ir a avisar a esta gente de que los Vamos a hemos ver, visto. es todo un reto esto, ¿eh? Uy, cosita. ¿Qué viste, Marta? ¿Viste un canguro? Creo que es el de anoche. Ay, ahora no sé, parece un wallaby chiquitito. El wallaby marroncito. Sí. Solo la experiencia de estar aquí con estos sonidos de pájaros, esta quietud, esta paz, está Qué loco, brutal, ¿eh? ¿eh? Me está encantando este paseo, de los que más me están gustando, de los que no hemos hay hecho por nadie. esta zona. Eso también. Hay También dos es recorridos y yo creo que todo el mundo se va para el otro recorrido y este es mágico, o sea, de verdad. Sí, Qué sonido. sí. De hecho, me gustó tanto el ambiente que voy a componer una canción de música Ole. astral en esta zona y con las imágenes y los sonidos del lugar, porque es envolvente. Después de este vídeo os enlazamos con el vídeo de música astral en nuestro canal de música. Acordaros que tenemos el canal de música Furgo en Ruta Música, que es una caricia para el alma, así que para los que todavía no lo conocéis o no os habéis suscrito, ahí si se suscriben nos ayudan mucho a seguir difundiendo el canal y a la vez van a poder disfrutar de las músicas de Furgo en Ruta. Qué guapa, ¿no? La cascada. Impresionante. Y otra vez lo mismo, mira cómo han hecho para que puedas estar aquí, la gente. Pero esta me gusta más porque no es tan como piscina artificial, o sea, tiene más como... Han mantenido lo natural, ¿no? O sea, está muy padre, me encanta. Y es que estamos en una zona que está lleno de cascadas, le llaman la ruta de las cascadas, así que imagínense, esta es como la más conocida, pero todo alrededor hay varias que se están bañando, ¿eh? Sí. Oye, pues no me esperaba que llegaríamos a justo enfrente de la cascada. ¿Qué te parece? ¿Le damos la vuelta y comemos algo aquí o estamos un ratito, ¿no? Porque el lugar, o sea, la ubicación está increíble. Te compro la idea. Venga, va, voy a darle la vuelta. Dale. Bueno, vamos a armar aquí el chiringuito. Me encantó el lugar. Aquí nos quedamos, acampados. Al menos durante el día. Anda, qué bien preparada, Yo ya estoy a punto aquí esperándote. Muy bien, con esta Mira mesa. qué mesa me has puesto. Ahí va. Ah, bueno. Listo, voy a buscar Qué mi hambre. silla. Esta no la esperábamos, ¿eh? No, la verdad que no. Qué lujo, tú. ¿Listo? Vale. Pues venga, a comer. Y con este escenario de lujo nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta ruta tan impresionante por la zona de los Tablelands de Queensland. Recuerda que en la descripción de todos los vídeos te dejamos los links para conseguir todos los productos y descuentos disponibles.
Nos vemos en el próximo capítulo. Salud, familia.